De manera que lo que parecería una crisis, 40 años en el desierto, es, sin embargo, en una forma diferente, una oportunidad donde Dios hace su voluntad en su pueblo. Lo que quiero decir con esto entonces es que Dios no siempre nos lleva a los sitios en línea recta. A veces Dios camina en círculos y a veces nos mueve en círculos y nos pensamos que Dios no está con nosotros en un momento dado, o las circunstancias nos hablan de que Dios nos ha dejado solos. Pero les digo, Dios a veces nos lleva en círculos a los lugares donde Él quiere llevarnos para darnos aquello que necesitamos. No necesariamente lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Hay una diferencia muy grande. Así que, con esto lo que quiero establecer es dos cosas. Primero, la presencia, que todos estemos de acuerdo que Dios está presente en todas las circunstancias y que Él nos lleva a los lugares de crecimiento donde necesitamos ir, a veces por caminos que no son los que nosotros habíamos diseñado, o quizás nosotros teníamos un mapa diferente, pero el mapa de Dios es el mejor GPS que existe. Amén. A veces el de nosotros es un poquito raro. Así que si tenemos esas dos premisas como punto de partida, vamos entonces a mencionar, vamos a discutir un poquito sobre cómo nos podemos enfrentar a las situaciones que llamamos crisis. Y voy a decir algunas cosas prácticas, otras voy a comentarlo a manera de concepto, y cada cual tendría que aplicarlo a su caso, ¿verdad? Porque todos somos diferentes. Pero el primer punto que yo quisiera traer es el asunto es algo bien sencillo. Miren, todo pasa. Nosotros vivimos en el tiempo y el espacio. Y en el tiempo y el espacio todo pasa. Hay personas que cuando están en esa reacción de crisis confunden el momento con la totalidad de su vida y se llenan de desesperanza pensando que este momento que está viviendo es una representación de la totalidad de la existencia mía. Y es importante que recordemos que todo pasa. En el tiempo las cosas cambian y se mueven y se transforman, y nosotros hemos sido otorgados el poder para transformar las cosas y para llamarle a las cosas que no son como si fuesen. El segundo punto que me parece que debemos recordar, que Dios obra a través de los recursos que Él nos da. Digo, Dios obra como a Él le place, pero también le place obrar a través de los recursos que ha puesto en nuestras manos. Mire qué interesante, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, Faraón se arrepintió y fue para atrás a buscarlos para llevarlos otra vez de vuelta a Egipto. Así que ahora el pueblo de Israel estaba en el jamón del sándwich. De un lado tenían las huestes de Faraón que venían a retomarlos, y del otro lado el Mar Rojo, y en el medio estaba el pueblo. Y empiezan todo el mundo a ponerse nervioso, estaban en crisis. Y Moisés va delante de Jehová y ora. Y miren la contestación de Dios a Moisés. Le dice: entonces Jehová dijo a Moisés, Éxodo 14, versículos 15 y 16. Le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás orando? Di a los hijos de Israel que marchen.
Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. En efecto, Jehová le está diciendo a Moisés: y tú usa los recursos que he puesto en tu mano, y yo te respaldaré y honraré todo aquello que tú hagas con los recursos que te he dado, que honre mi voluntad perfecta. ¿Qué clase de poder hemos recibido en Cristo Jesús? Porque esto es primicia. Pero sabemos que esto que le dijeron a Moisés se multiplica entonces con el mensaje del Mesías. Escuche esa palabra con detenimiento: alza tu vara. Examina lo que Dios ha puesto en tu mano. Hay veces que se nos hace más fácil ver afuera de nosotros los recursos que nosotros necesitamos. A veces es más fácil verlo en el otro, porque si lo veo en el otro, entonces yo no tengo la responsabilidad primaria, sino que aquel es el que me va a ayudar. Y qué bueno que hay gente que nos puede ayudar. Eso es bueno también. Y eso también es parte de la misericordia de Dios. Pero necesitamos entender la vara que Dios ha puesto en el pueblo de Dios hoy, 19 de junio del 2009, para enfrentarnos a la situación que está ocurriendo en Puerto Rico, que no es un issue de la economía. Ese no es el problema principal en Puerto Rico. Ese es el último problema, el más reciente. En tercer lugar, asumamos entonces la autoridad que Dios nos ha conferido. Miren, le busqué en el diccionario la definición de autoridad. Miren lo que dice el diccionario que yo busqué. Dice: autoridad es el poder para influenciar y dirigir pensamiento, opinión o conducta. Yo les quiero proponer a ustedes una definición diferente. Yo, al pueblo cristiano, no pienso que esa definición no tiene poder. Pero a mí me parece que autoridad es el poder que Dios nos ha dado para servir. Nosotros recibimos autoridad porque ella es una vara, un recurso de servicio al otro. No tenemos autoridad para mandar, no tenemos autoridad para hacerlos más fuertes y los cheches de la película. Tenemos autoridad para servir, y con ella servimos, y esa es una vara que Dios nos ha dado muy importante en estos tiempos. Servimos entonces dirigiendo con autoridad. Servimos en posiciones de liderato, pero también servimos con autoridad escuchando. También servimos con autoridad desplegando los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. La autoridad es dada por Dios, pero mire cómo lo entiendo, y mire por qué se lo estoy presentando como un recurso importante de nosotros en el momento de enfrentarnos a las crisis. Aun cuando la autoridad es dada por Dios, sin embargo, se activa cuando nuestra voluntad consagrada la energiza. De manera que la voluntad consagrada que reside en nosotros es lo que hace que la autoridad nos lleve hasta los frutos del Espíritu Santo.